levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y es descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recíbela, Señor. Hoy te damos gloria, alabanza y honor, porque solo tú eres digno, porque solo tú eres santo. Nos acercamos confiadamente ante tu altar para adorar, para rendir nuestras vidas ante ti, nuestros corazones entregar a ti, Jesús, dueño de nuestro corazón. Milagroso, todopoderoso, Dios infinito y eterno, príncipe de paz. Oh, oh. Descansamos en ti. Toma nuestra vida, toma
nuestro ser, que rendimos a ti en adoración, oh Señor. Bendito Rey, bendito Dios. Quiero que me acompañéis a un libro muy bonito, está en Primera de Samuel, una historia preciosa que es la de una mujer que se llama Ana, nada más y nada menos que la mamá de Samuel. Allá en el primer capítulo, y vamos a leer esta historia que dice así, desde el versículo 1. Hubo un varón de Ramataim, de Zofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Zuf, efrateo. Él tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años venía aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finnes, sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a casa del Señor, le irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Señor de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de la aflicción he hablado, y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ven paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante del Señor, y volvieron y fueron a casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y el Señor se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí al Señor. Padre, de todo corazón te pido que tu palabra aliente nuestro corazón, sea luz y lámpara para nuestro camino en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Como hemos leído, la historia de Ana es una mujer que tenía sobre sí en aquel tiempo una maldición. La maldición era que no podía tener hijos. Esa situación era muy humillante. De hecho, la otra mujer del Elcana dice que le irritaba, se burlaba de ella de alguna manera. Y ella, que estaba estéril, no podía tener hijos, pues tiene ese conflicto interno que, queriéndole dar hijos a su marido y queriendo tener ella hijos, no los podía tener. Y de ahí viene ese conflicto y esa tormenta emocional que dice este texto y la Biblia, que nos dice que Ana tenía. Fijaros lo que dice el versículo 7. Dice que ella lloraba y no comía
de la situación en la que estaba. El verso 10 dice que estaba en amargura de alma, con amargura de alma. No solo es una amargura, es el alma que se amarga. Dice que el verso 11 que estaba en aflicción, tenía aflicción. Dice el verso 15, tal vez lo peor de todo, dice que era una mujer atribulada de espíritu, porque el Proverbios dice que el espíritu del hombre lo sostendrá, pero ¿quién lo sostendrá en la enfermedad? Pero ¿quién puede sostener a aquel que tiene el espíritu angustiado, el espíritu atribulado? Y esta mujer tenía el espíritu atribulado completamente. Él dice el verso 16 que tenía una magnitud, valora la magnitud de una cosa gigantesca de congojas. ¿Y la congoja qué es? Es una pena intensa, una pena incontenible que se exterioriza a través del llanto y de la queja. Entonces dice que había una multitud, una magnitud de pena intensa, de pena incontenible. Dice el verso 16 también que se encontraba así triste. Entonces ella estaba de esta forma hasta que un día va a orar, y va a orar junto, más que orar, va a llorar allá al templo, a Silo, donde estaba el sacerdote Elí. Y entonces lloraba porque quería que Dios le diese un hijo, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿puede las lágrimas hacer que Dios te dé un hijo? No, las lágrimas no van a hacer que tengas un hijo, ¿verdad? Muchas veces no arreglamos problemas llorando. Más, uno podría preguntarse qué problema hemos arreglado llorando. Casi ninguno. Bueno, nos sirve para desahogar nuestras emociones en ese sentido, ¿verdad? Pero después de estar orando, hace un voto a Dios. Y dice que el hijo que tenga, dice, Dios mío, si tú me das un hijo, yo el hijo que tenga te lo entregaré a ti. Después de que pase del tiempo de ser destetado, el hijo te lo voy a dar. Y entonces llega un momento que dice, si me das un hijo, yo te lo entrego, lo consagro a ti. Y eso es lo que oye Dios. De repente oye Dios que esa disposición que ella tiene de dar un hijo, ¿verdad?, se lo va a dar. Entonces dice, si pudieras, y ella ora y dice, si pudieras ver mi aflicción, si pudieras ver mi aflicción, si te acordares de mí. Fijaros el verso 11, dice, Señor de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, si pudieras mirar esa aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva. Claro que Dios ve la aflicción de esta mujer, de Ana, y también la tuya. Claro que Dios podía ver la aflicción de ella. Ese no era el asunto, ese no es el problema de Dios. El asunto es si Él puede ver que tienes fe para recibir lo que Él te quiere dar. El asunto es si Él puede ver que tienes fe para salir de esa aflicción. Porque Dios ve nuestras aflicciones, pero lo que Él quiere ver es otra cosa, que es tu fe para salir de la aflicción. Porque hay gente que tiene fe para aguantar los problemas. Hay gente que tiene fe para soportar en medio de la aflicción. Pero hay otro tipo de gente que tiene fe para salir de los problemas. Tiene fe para enfrentarse a las circunstancias y hallar una salida, sea como sea. Y el asunto es qué clase de fe tienes tú. ¿Qué clase de fe tienes tú? Piénsalo. La fe solo para aguantar. Gente que está en problemas, en situaciones de dificultad. Lo estamos viendo con esto del coronavirus. Hay personas que pasan de la prudencia a otro nivel, que es el temor. Y del temor pasan al pánico, al punto que les inhabilita para vivir. No salen de casa, no se relacionan con nadie, a veces no vienen a la iglesia por temor a que pueda pasar, porque están, aplicando la fe que tienen para soportar, pero no para salir. La fe que tienen para soportar. Y tú tienes que empezar a ejercer fe para salir del problema, no solo para soportar. Por eso hay ese tipo de personas, los que aguantan y los que salen. Y Dios estaba viendo a Ana, que durante años estuvo simplemente aguantando, llorando y lloraba. Y está bien aguantar.
Y hay fases en la vida donde hay que soportar y aguantar. Pero hay un paso más allá. Hay un paso más allá que tienes que dar. Y es el paso de salir de esa situación. Y Ana encontró un camino, encontró una forma. Dijo: Señor, el profeta que tú necesitas, el hombre que tú necesitas, porque Dios necesitaba un profeta, Dios necesitaba un juez, he aquí, yo te lo entrego, yo te lo doy. Entonces, cuando estaba orando delante del sacerdote Elí, al punto que estaba quebrada, de tal forma estaba orado que Elí pensó que estaba borracha, cosa que no era, dice así, verso 17. Elí, el sacerdote, la escucha y le dice: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y Elí no sabía, no tenía ni idea de qué petición le había hecho. Simplemente ella oraba con su corazón, dice, en su corazón estaba orando, ¿verdad? Dice, y ella dijo, verbalizó lo siguiente, ¿verdad? Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Fíjate, de repente ella dice: wow, he hallado gracia. Este hombre me ha dicho, simplemente el sacerdote me ha dicho: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y esta frase que sale de la boca de un sacerdote, ocurre algo en la vida de Ana, y es que deja de llorar, cambia completamente su vida y dice que no estuvo más triste, que comió y volvió por su camino. ¿Estaba embarazada? No. ¿Tenía hijo? No. ¿Se había llegado siquiera a su marido? No. ¿Había alguna evidencia física, real, de que lo que le había sido prometido ya lo iba a tener? No. Entonces esa palabra provocó fe en ella. Ella creyó la palabra que se le dio, la palabra que le dio Elí. De ahí la importancia de la palabra predicada, ¿verdad? Por parte de los pastores, de los profetas. La palabra que se predica puede tener un efecto tremendo en una persona que la está escuchando. Ella, cuando escucha: ve en paz, que el Señor conceda tu petición, ni siquiera Elí sabía lo que había pedido. Ella no estaba ni embarazada, ella no tenía hijo, ya no tenía nada, pero tenía una palabra. Y al tener una palabra empieza a ocurrir un cambio. De hecho, es tan importante esto que la palabra, la fe que se genera en ella, empieza a transformar su vida. Acordad lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en Hebreos, que es el capítulo 11, que es el capítulo por excelencia dedicado a la fe. Dice así el verso 3. Por la fe entendemos, es decir, la fe tiene una capacidad de generar un entendimiento, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Quiero que entiendas una cosa de la fe. Nosotros normalmente, humanamente hablando, llegamos a creer lo que entendemos. Entonces, si no entiendes algo, pasaba mucho cuando eres niño o estás, cuando en cualquier etapa de la vida que estás estudiando, que no entiendes, te cuesta creer lo que no entiendes. Necesitas entender para creer, pero la fe da otro nivel de conocimiento. Dice, por la fe entendemos. En Cristo, cuando tú tienes fe, llegas a entender cosas que otros no entienden. Entonces dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, hay un nivel de entendimiento que la fe trae, que tú llegas a creer que lo que se ve fue constituido de lo que no se ve. Entonces aquí se aplica perfectamente. Es pues la fe, dice dos versos antes, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Veía Ana a su hijo? No. ¿Veía a Ana que estaba embarazada? No. ¿Vio a Ana que se interrumpió su periodo porque ya empezó? No vio nada, pero creyó. Y llega a un nivel de entendimiento tal que viene por la fe, que ella soluciona su situación y dice, se acabó, tú me has dicho esto, recibo una palabra de fe y actúo. Y transforma su llanto, su lágrima, que ya no le llevaba a ningún lugar, lo transforma en algo completamente
diferente. Por la fe entendió. Y ese principio sigue activo en la fe. Hoy en día sigue activa la fe. La fe en Dios, la fe en la palabra de Dios te hace entender cosas. Es primero crees y luego entiendes. No es al revés. Por eso cuando os acordáis cuando en Juan los apóstoles estaban reunidos después de Jesús resucitado y allí estaba Tomás, que no daba creído, dice que cuando toca el costado, cuando dice no seas incrédulo, estoy en Juan 20, 27, luego dijo a Tomás, pon tu dedo en y mira mis manos y acerca tu mano, métela en mi costado, no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, ¿ah, sí? Así que Señor mío y Dios mío, ¿no? Porque has visto, has creído. Entonces Jesús le está dando una dimensión de la fe que es la misma de la que habla Hebreos, y es la misma que Ana estaba viviendo. Porque has visto, has creído. Mira, Tomás, es más bienaventurado el que no vio y creyó. Y esto es muy interesante. Y dice, y fíjate cómo termina este capítulo, casi terminando el Evangelio de Juan. Dice, hizo además Jesús otras muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, si tú crees, puedes tener una vida que nadie ve, que es una vida eterna. Una vida que mucha gente duda que pueda existir, la vida eterna. Pero cuando tú crees, llegas a tener un entendimiento. Dice, y por eso lo que está escrito, la Biblia, lo que hoy predicamos, es para que tú puedas creerlo. Si lo crees, vas a ser transformado. Por eso, no es cuestión de ver. Es más, muchos de los problemas que estás teniendo en la vida y muchas de las angustias que estás teniendo, como le pasaba a Ana, es precisamente porque necesitas ver. Necesitas ver. Ana no veía al hijo y estaba en angustia. Ana no veía la solución y estaba en la angustia. Ana no veía los recursos. Y yo no sé qué recursos tú necesitas. No sé si necesitas economía, no sé si necesitas salud. Yo no sé lo que tú necesitas. Pero si estás dependiendo de ver para creer, estás por mal camino. Porque la fe es la convicción de lo que se espera. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve. De lo que no se ve. Por eso, por fe, llegas a entender que lo que hoy vemos, todo lo que vemos, fue creado de lo que no vemos. Este principio sigue actuando. Si tú logras entender aquello que no ves, la circunstancia que sea, aquello que no ves en tu vida, sea que necesites algo a nivel emocional, sea que necesites algo a nivel de la familia, de la economía, de la salud, no sé, aquello que tú estás esperando y no ves, si eres capaz de confiar en Dios y de creer una palabra en Él, todo puede ser transformado en tu vida. Por eso, Ana dice, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Es decir, la fe viene antes de los resultados. Ella no veía el resultado. Viene antes de los resultados finales, no los resultados antes de la fe. Ella cree esa palabra y no había recibido absolutamente nada, ninguna evidencia. Y fíjate, ocurren tres cosas. Dice, lo primero, dice que Ana se levantó y retomó su camino, volvió por su camino. ¿Por qué? Porque cuando estás en una situación donde no acabas de ver claras las cosas, cuando estás en una situación donde te falta algo que realmente necesitas, cuando estás en una situación donde tal vez lleves años o meses esperando algo y llegas a esa situación de quebranto de espíritu, como dice aquí, en esta situación de esa magnitud de pena incontenible, de congojas, lo primero que muchas personas hacen es que abandonan el camino que estaban recorriendo. Abandonan el proyecto de vida, dejan a un lado, se centran tanto en lo que no tienen, en los que le falta. Y por eso muchas veces cuando las personas tienen problemas, se entristecen, se deprimen, dejan de caminar el camino que tienen que caminar.
Dejan de caminar eso. Y entonces se desvían, se entretienen en otras cosas. Por eso cuando viene fe a tu vida, aunque no vengan los resultados, cuando viene fe, lo primero que sucede es que retomas el camino que abandonaste. El camino que dejaste porque estabas triste o porque estabas afanado o porque estabas abatido o por lo que sea, pero que abandonaste. Por eso se acabó hoy en tu vida esa situación. Hoy se acabó. ¿Por qué? Porque aquí hay fe para ti. En la palabra de Dios hay fe para ti. Hay fe que tú puedes escuchar. Y tú hoy puedes escuchar lo mismo que escuchó Ana. En el Espíritu puedes escuchar: ven paz, te sea hecho conforme a tu fe. Ven paz, te sea hecho conforme a tu fe. Ven paz. Y Dios, el Dios de Israel, te otorgue la petición de tu corazón. Ven paz. Si tú recibes eso hoy en tu corazón, vas a empezar a caminar el camino que abandonaste. Y yo he visto a personas que abandonaron el camino por una razón o por otra. He visto a personas que empezaron a desviarse del camino, a veces suavemente, por distintas razones. Pero también he visto personas que en un momento de su vida volvieron a escuchar a Dios en el interior de su corazón, en un contexto, en múltiples contextos, donde eso les ardía en el corazón, y volvieron a Dios y volvieron al camino. Y unos terminaron sus proyectos de vida, otros he visto personas que terminaron sus carreras universitarias, otros recomenzaron la familia que tenían quebrada. Es decir, sea como fuere, el camino que abandonaron lo retomaron antes de ver resultados. Porque su fe ya no estaba puesta en los resultados. Su fe ya no estaba puesta en lo que era y no era, sino que su fe estaba puesta en otra cosa, en que Dios les había hablado. Y dice que se levantó, ¿verdad? Retomó su camino y dice después: y comió. La tristeza, y lo veíamos antes en un versículo anterior, dice que estaba triste y no comía, en el verso 7, que estaba triste y no comía. La tristeza le quitó el apetito. Y comer en este contexto no es poca cosa, ¿verdad? No es poca cosa. Porque lo que está diciendo aquí, para Ana, la depresión, la tristeza, la angustia, el quebranto, le vino por esa situación de una manifestación externa, es no comer. Y entonces la tristeza le quita el apetito. Entonces, en este contexto, comer es señal de recuperar el deseo de vivir. Y eso no es poca cosa, insisto. Porque muchas personas, cuando han perdido cosas, cuando han perdido a veces traumáticamente familia, un hijo, un marido, una esposa, lo que fuese, ¿verdad? Unos padres, o cuando han perdido negocios o cosas que ellos le daban tanta importancia en la vida, ¿verdad? Les retiran esas cosas o personas que golpea directamente en su deseo de vivir. Todos conocemos personas que se suicidan porque han perdido el objeto, el deseo, han perdido el porqué de su vida, han perdido el propósito de su vida, la razón de vivir, y se quitan la vida. Ahora, si tu razón de vivir está puesta en cosas o en personas, cuando las cosas, llámese cosas, negocios, dinero, o sean personas, relaciones de cualquier tipo, y te son quitadas, puede ocurrir que también las ganas de vivir o el proyecto de vida te sea quitado, como le pasaba a Ana. La ventaja que tenemos los creyentes es que nuestra razón de vivir sigue siendo Cristo, Jesucristo. Y no importa, como decía el apóstol Pablo decía, sé tener necesidad y sé tener abundancia, sé lo que es estar náufrago durante 3 noches en el mar, me han apedreado, sé todas esas cosas, pero a mí nadie me quita la razón de vivir. Y hace 15 días hablamos de eso, que ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede apartar del amor que es en Cristo Jesús. No hay nada, nuestra razón de vivir no está puesta ni en cosas, nuestra esperanza no está puesta en personas. Entonces, aunque nos sea retirado todo eso, aunque los montes se trasladen al mar, es igual, con todo yo estaré confiado. Por eso las personas que no conocen a Cristo no entienden que en medio de una crisis, nosotros no nos movamos por el temor, sino que nos movemos por la confianza, porque nuestra meta y nuestro objetivo no está puesto en las circunstancias, sino que está puesto en Jesucristo
Jesucristo mismo. Por eso tu razón de vivir, si no es Jesucristo, se va a perder en algún momento. Y con esa pérdida puedes entrar en una situación de fracaso, de angustia, lo que sea. Por eso casi nuestra relación con Jesús es como un voto matrimonial. En la enfermedad, en la pobreza, en la salud, es igual. Yo me comprometo contigo, Jesús, y eso nadie me lo quite. Por eso comer en este pasaje es señal de recuperar el deseo de vivir. Todo cambia cuando recibió la palabra. Recibe la palabra, y al recibir la palabra provoca fe. Y fíjate lo que la fe, que no, insisto, no depende de los resultados, la fe empieza a provocar en ella, empieza a provocar que retoma el camino y empieza a provocar que sus ganas de vivir y de enfrentarse al futuro están intactas, vuelve a ellas. Y dice en tercer lugar, dice, y no estuvo más triste. Y fijaos que en apenas unos versículos en la historia de Ana se le dedica mucho tiempo, el texto dedica mucho tiempo a explicar lo mal que estaba emocionalmente, lo triste, afligida, quebrada de espíritu, multitud de congojas. Es decir, habla de todas esas cosas. Y dice, de repente dice, y no estuvo más triste. Ah, sí, tan fácil, sí, tan fácil. Habrá algo difícil para mí, dice el Señor. Así es de fácil, sin pastillas, sin ninguna otra cosa, porque su tristeza se convierte en otra cosa, en esperanza, cuando recibe una palabra de fe. Y si tú recibes una palabra de fe, todo eso lo cambia. La fe determina tu nivel de emociones, siempre es así. Cuando ella creyó, sus emociones volvieron a la normalidad. Sus emociones eran como una montaña rusa de arriba abajo. Pero cuando ella cree en la palabra que se le da, sus emociones se estabilizan. Por eso necesitas creer. Porque cuando en verdad crees lo que Dios hace, cuando en verdad crees que no ves, que lo que no ves lo vas a ver, que lo que no tienes lo vas a tener, que lo que no recibes ahora lo vas a recibir, que lo que no se abre se va a abrir. Cuando tú llegas a creer eso, entonces vas a retomar tu camino, vas a recobrar sentido tu vida y tus emociones, las que sean, sea la tristeza, sea la angustia, sea depresión, todo eso se normaliza y comienzas de nuevo a vivir. Fíjate cómo Ana pasó de emociones manejadas absolutamente por las circunstancias. ¿Cuál era su circunstancia? No podía tener hijos. ¿Cuál es tu circunstancia? Porque muchas veces las personas se acercan a mí, a veces para pedir consejo, para contarme sus situaciones, y ves que sus emociones están ligadas completamente a las circunstancias que le rodean. No son emociones ligadas a la fe en Dios. Y fíjate, las emociones, cuando las ligas, cuando están unidas a las circunstancias, fíjate la descripción de Ana, que no te la voy a volver a decir, pero es una descripción absolutamente de una mujer derrotada. No había nada que la contentase. Su marido la quería contentar. Su marido le decía, no te soy yo mejor, le daba la mejor porción, la trataba mejor que nada. Pero ella no estaba en absoluto contenta ni estaba feliz, porque estaba ligada a las circunstancias. Ahora, cuando las emociones son manejadas por la fe, la cosa cambia completamente. No veo, pero es igual, porque mi entendimiento no depende de lo que veo, depende de lo que creo. No tengo resultados, no he visto el fruto todavía, pero es igual, porque he recibido una palabra, y la palabra de Dios es fiel y segura. Y si tengo una palabra, el resto está hecho. Por eso las emociones, cuando están manejadas por la fe, son muy, muy importantes. Porque mi nivel de emoción determina, siempre va a pasar así, el nivel de resultados en la vida. Muchas personas fracasan en la vida porque su nivel de emociones, es decir, están absolutamente, como digo, pues por lo que le pasa. ¿Os acordáis en el crack del 29? E incluso cuando fue la crisis del 2008 aquí en España, la gente que se suicidó, porque económicamente llegaba a una crisis tremenda. Entonces,
el resultado en tu vida es importante porque implica, cuando tú tienes una emoción, implica una actitud frente a los problemas, una actitud frente a los hechos que tienes. Entonces puede ser que estés con tristeza, puede ser que tengas ira, puede ser que tengas enojo, puede ser que tengas frustración, puede que no veas más allá. Y entonces se te apagan las ganas de vivir y, como decíamos antes, te suicidas. El nivel de emociones siempre va a afectar al nivel de resultados en tu vida. En cambio, si yo tengo una actitud totalmente diferente, si tengo una actitud correcta y enfrento los problemas con una actitud de fe, una actitud que dice, no, vamos a luchar, nos vamos a levantar, las cosas son diferentes. No es que Dios quite las tormentas de nuestra vida, es que nos da una fe para atravesarlas, que las tormentas se hacen, es como atravesar mantequilla, se pasa sin que tu alma sea tocada. Fíjate en Ana, se fue con el mismo problema con el que llegó, no le cambió el problema, se fue, llegó sin hijos y se fue sin hijos, pero ya su fe le hizo retomar su camino, ya su fe le hizo devolver las ganas de vivir, y ya su fe hizo que tuviese una expectativa emocional distinta. Sus emociones se equilibraron. Por eso, ante los problemas de la vida, puedes llorar lo que quieras. Llora, está bien, pero ya no es tiempo de llorar. Te digo en el nombre del Señor, deja de llorar. Deja de llorar, no es tiempo de llorar, porque si tú lloras no vas a poder oír lo que Dios quiere decirte. Ya no es tiempo de llorar. Lloras, Dios puede consolarte, es verdad. Si lloras, Dios va a consolarte, porque es el ministerio del Consolador. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Consolarte es una cosa, pero arreglar las cosas es otra. Dios quiere arreglar las cosas. Puedes llorar, sí, pero no puedes quedarte ahí. Tienes que dar ese paso más allá. Tienes que salir adelante. No puedes quedarte en esa situación. Por eso tú tienes que creer a Dios. Tienes que creer que lo que se está predicando cada domingo, cada palabra que sale de la boca de Dios, lo que lees en la palabra de Dios, todo eso está enfocado. Dios, ¿qué es lo que quiere hacer? Rescatarte de la situación en la que estás. Por eso no me vale ni coronavirus, ni COVID-19 en la circunstancia crítica. Todo eso no nos puede detener. Ni eso puede marcar el nivel de nuestras emociones. Ni estas circunstancias externas pueden sembrar en nuestro corazón angustia o temor, o puede quebrar nuestro espíritu en absoluto. Yo tengo que creer en la palabra de Dios, tengo que volverme a Dios, y mis emociones y tus emociones cambiarán, van a cambiar. Y en cuanto tus emociones se estabilizan, vas a recuperar el camino, vas a recuperar la visión, vas a recuperar tus sueños, vas a recuperar todo lo que tú siempre has tenido. No nos va a parar ninguna circunstancia. Lo que determina el destino de nuestra vida no son las circunstancias, sino que es Jesucristo, la palabra de Dios. Cuando crees en Él, verás más claramente lo que necesitas siempre para salir adelante. Por eso mi invitación en este día para ti es esta: una invitación a que escuches con fe a pesar de las circunstancias. Tú sabes cuáles son tus circunstancias. Tú sabes perfectamente qué crisis estás viviendo. Y tú necesitas una palabra de Dios. Una palabra de Dios. Acércate, lee la palabra, escucha la palabra, acércate a Dios en oración, en alabanza, y el Espíritu Santo, de una forma sorprendente, sorpresiva, cuando menos lo esperas, traerá una palabra de fe a tu vida. Y entonces dirás: he hallado gracia. Como Ana, tu sierva, ha hallado gracia. Así que me levanto, retomo mi camino, retomo mi vida, y ya no voy a estar más triste. Si esta es lo que necesitas, yo te recomiendo que ahora mismo hagas una oración conmigo. Pero sobre todo quiero hacer esta oración destinada para aquellos
que nunca antes entregaron su vida a Jesucristo. Aquellos que tal vez siguen esas luchas, pero no saben qué hacer, cómo hacer para conocer a Dios. Pues Dios se conoce de esta manera, simplemente como Ana orando, y Dios oye tu corazón. Aunque los hombres a tu alrededor como Elí piensen que estás borracho o borracha, es igual, que has perdido el juicio, Dios escucha esta oración y escucha el voto que tú hagas. Es decir, el pacto que tú hagas ahora diciendo: Señor, yo te entrego mi vida y esto que tú sabes que necesito, por fe lo creo. Haz esta oración conmigo. Señor, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos, pero hoy necesito de ti. Necesito escuchar tu voz. Y hoy he escuchado tu voz de que deje de intentar comprenderte con mi mente y que te comprenda con mi fe. Y entonces tú abrirás el entendimiento que necesito para volver a caminar, para volver a retomar las ganas, la visión de vivir, para que mis emociones se estabilicen completamente. Me entrego y me rindo completamente a ti. Y a partir de hoy, como Ana, el pasado queda atrás y hay un futuro por delante que lo tomo. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración, te invito a que nos escribas en la página web de aquí, de la página de YouTube. Está el correo electrónico al que puedes escribir. Nos encantaría conocerte, nos encantaría saludarte, y si vives por la zona de Lugo, nos encantaría recibirte en nuestra iglesia. Tan solo decirte que Ana volvió a casa, se allegó a su marido y quedó embarazada y tuvo un hijo que se llama Samuel, que fue el escritor de este libro que te he leído. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y guárdate y cuídate. Tenemos un Dios poderoso que está con nosotros. Amén. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia del Señor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor,
Salvador me rescató y como el mar fluye su amor, sublime gracia del Señor. De mi maldad me libertó mi Salvador. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia del Señor. En los peligros que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me hará feliz. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó de mi maldad, me libertó mi Salvador, me rescató. Su amor, sublime gracia del Señor. De mi maldad me libertó mi Salvador, me rescató y como el mar fluye su amor, sublime gracia del Señor. De mi maldad me libertó mi Salvador, me rescató y como el mar fluye su amor, sublime gracia del Señor. ¿Quién triunfó sobre la muerte? Nuestro Dios, grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. ¿Quién creó todas las cosas? Perfección en todas sus obras. Solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios, único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro. Todo el honor entregamos al único Dios. Sobre la muerte, nuestro Dios, grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. ¿Quién creó todas las cosas? Perfección en todas sus obras.